Cuando entré en la sala de informes, mi suegro, el almirante de los Navy SEAL, sonrió con aire burlón y preguntó: «¿Cuál es tu nombre en clave, cariño?». La habitación estalló en carcajadas. Sonreí de vuelta, firme y serena. «Valkyrie», respondí. Las risas se apagaron al instante. El respeto no se pide. Se gana. «Vendrás a mi sesión informativa mañana como observadora civil», anunció Simon durante la cena del domingo, deslizando una invitación formal por la mesa mientras Luke cortaba el asado. «Es hora de que entiendas cómo funcionan las verdaderas operaciones militares». Mis hijas estaban arriba, haciendo la tarea, sin saber que su abuelo acababa de cometer el error que yo había esperado durante 3 años. 3 años aguardando este momento exacto, en el que pensara que podía humillarme públicamente sin saber quién era yo realmente. Antes de continuar, si alguna vez te has sentido subestimada o ignorada a pesar de tus logros, considera suscribirte y darle like al vídeo. Es gratis y ayuda a que estas historias lleguen a más personas que las necesitan. Ahora sí, veamos qué pasó después. La invitación descansaba entre el puré de papas y las judías verdes, con el membrete de la estación naval de Norfolk brillando bajo la lámpara del comedor. El cuchillo de Luke se detuvo a mitad del corte. Reconoció la trampa que su padre estaba tendiendo, pero no sabía que yo había estado preparándome exactamente para este momento desde el día en que Simon me había despreciado por primera vez, considerándome una adición inadecuada al legado militar de los Hawthorne. «¡Qué detalle, papá!», dijo Luke con cautela, con ese tono medido que había perfeccionado tras años de navegar los cambios de humor de su padre. Su mano buscó la mía bajo la mesa, una disculpa silenciosa por la humillación que creía inevitable. No tenía idea de que esa invitación representaba mi oportunidad, no la de Simon. Simon se recostó en su silla, irradiando satisfacción en cada línea de su rostro curtido. A sus 62 años, aún conservaba la autoridad del servicio activo, incluso vestido de civil. Su barba gris estaba recortada con precisión militar y sus ojos conservaban esa frialdad particular reservada para quienes consideraba inferiores. Durante 3 años, esa persona había sido yo. «Alguien tiene que entender lo que significa el servicio real», dijo, cortando la carne con fuerza deliberada. «Todo eso de volar civiles, transportar enfermos, es un trabajo importante, supongo, pero no es lo mismo que las operaciones militares. Son ligas diferentes». Su tono de desdén era una rutina perfeccionada, repetida en incontables cenas donde se había dedicado a minimizar todo lo relacionado con mi carrera. Para él, yo era solo una piloto de ambulancia aérea, una chofer en el cielo. Había construido esa narrativa con tanta convicción que incluso Luke, a veces, olvidaba lo que yo había hecho antes de conocerlo. Antes de cambiar mi nombre en clave militar por un número de registro civil, mi empresa de evacuación médica, Lifeline Aviación, operaba desde un pequeño hangar en el aeropuerto regional de Norfolk. Lo que Simon no sabía, lo que había mantenido cuidadosamente oculto, era que teníamos contratos clasificados con 3 agencias gubernamentales. La historia del helicóptero turístico que él repetía en el club de oficiales estaba tan lejos de la realidad que mi socia, María, una exmédica del ejército que había perdido una pierna en Kandahar, incluso había creado un falso rastro documental para respaldarla. Dejamos que Simon creyera su propia ficción, porque la verdad amenazaría la superioridad que tanto se esforzaba por mantener. «Agradezco la oportunidad de asistir», dije con voz suave, casi sumisa, el tono que había perfeccionado para proteger la carrera de Luke. Simon prefería a su nuera así, callada, comprensiva, prácticamente invisible. Durante 3 años le di exactamente lo que quería, aunque eso me estaba consumiendo por dentro. Después de la cena, mientras Luke ayudaba a recoger los platos y Simon se sentaba en la sala a ver documentales de historia militar, me quedé de pie frente al fregadero, observando mi reflejo en la ventana. La mujer que me miraba había aprendido a hacerse pequeña, a ocupar menos espacio, a hablar solo cuando le hablaban. Vestía cardigans en lugar de uniformes de vuelo, llevaba pañaleras en lugar de equipo táctico, y asistía a reuniones escolares en vez de sesiones informativas. Pero bajo esa fachada domesticada todavía existía la mayor Brianne Michie. Valkyrie 77, la piloto que había volado hacia el fuego enemigo para rescatar soldados heridos,
la que había recibido la Cruz al Mérito Aéreo por acciones que aún permanecían clasificadas, la que había salvado a 15 hombres en la provincia de Helmand, incluido Nathan, el hermano de Simon. Aunque él jamás imaginó que la mujer que su hijo había elegido como esposa era la misma piloto que había desafiado la muerte y las leyes de la física para traer de vuelta a su propio hermano. Más tarde esa noche, al regresar a nuestra modesta casa de 2 pisos a 6 calles de la base, me senté en mi oficina mientras Luke acostaba a las niñas. La habitación era deliberadamente anodina. Fotos familiares, dibujos de las niñas, un archivador lleno de permisos escolares y formularios de impuestos. Pero, en un cajón cerrado con llave, bajo viejos manuales e instrucciones de electrodomésticos, guardaba una carpeta manila que había estado construyendo durante 3 años. Dentro estaban las partes desclasificadas de mi expediente militar, informes de misión con secciones tachadas que aún contaban lo suficiente, y, sobre todo, la carta de recomendación firmada por el propio almirante Simon Hawthorne, elogiando a la mayor B. Mitchell por su extraordinario valor en la operación Crimson Sand. Jamás había conectado las iniciales B. Mitchell con Brianne, la esposa de su hijo. Nunca se le ocurrió que la piloto que había salvado a su hermano era la misma mujer a la que llevaba 3 años tratando como si fuera invisible. La rutina matutina de aquel martes comenzó a las 5:30 de la madrugada, como todos los días desde hacía 3 años. El uniforme de Luke colgaba en el dormitorio, esperando mi atención. Planché cada pliegue con precisión mecánica, alineé sus medallas con una regla, asegurándome de que su presentación fuera impecable. Simon juzgaba a las familias militares por su perfección, y yo había aprendido a usar esa perfección como camuflaje. Los almuerzos de Sara y Emma estaban listos sobre la encimera, jamón y queso para Sara, que odiaba la mantequilla de maní, pavo para Emma, que atravesaba una fase en la que solo comía ciertos alimentos en cierto orden. Escribí sus notas diarias en pequeñas tarjetas con corazones y caritas sonrientes, decorando mensajes sobre ser valientes y amables. Ellas nunca sabrían que para su madre, valiente significaba volar bajo fuego enemigo con medio sistema del helicóptero fallando. Luke me encontró en la cocina a las 6:15, recién duchado, alcanzando el uniforme que había preparado. Me besó la frente, un gesto tierno y a la vez lleno de disculpas. Sabía lo que su padre planeaba para el informe. Había intentado convencerlo de desistir, pero cuando el almirante fijaba un rumbo, desviarlo era imposible. No tienes que ir, dijo en voz baja mientras se abrochaba las medallas. Puedo decirle que estás enferma, o que las niñas te necesitan. Está bien, respondí, sirviéndole el café en su vieja taza de la academia. Tu padre quiere enseñarme cómo funcionan las operaciones militares reales. Tal vez aprenda algo. Las palabras sabían amargas, pero mantuve el rostro sereno. Luke me observó en silencio, buscando señales de la ira que sabía que tenía más que justificada. Pero me había vuelto experta en ocultar cosas a los hombres Hawthorne. Era más seguro así, para todos nosotros. A las 6:45 de la mañana, besé a mis hijas en la mesa del desayuno. Sus tazones de cereal estaban a medio comer y las mochilas esperaban junto a la puerta. Emma levantó la vista de su hoja de ejercicios, un problema de fracciones que llevaba peleando desde el día anterior, y me observó con curiosidad. «Mamá, ¿por qué estás vestida tan elegante?», preguntó, notando mis pantalones planchados y el blazer en lugar de mis vaqueros y camiseta habituales. «Solo una reunión en la base», le respondí, alisando su cabello oscuro, idéntico al de Luke. Sara apenas levantó la mirada de su libro sobre delfines, completamente absorta en los datos marinos que más tarde recitaría, quisieran o no escucharla. No tenían razón para sospechar que aquel martes sería distinto a cualquier otro. Ni idea de que su madre estaba a punto de caminar directo hacia una emboscada cuidadosamente planeada. El trayecto hasta la estación naval de Norfolk tomó 18 minutos, a través de un tráfico matutino tan predecible como frustrante. Autobuses escolares en cada esquina, padres en minivans dejando a sus hijos, camiones de contratistas rumbo a las obras. Mi teléfono, montado en el tablero, se iluminó con un mensaje de Luke en el segundo semáforo. Papá estuvo raro en el desayuno. No paraba de hablar sobre enseñarle a alguien a conocer su lugar. Creo que van a degradar a Jenkins. Maneja con cuidado.
Pobre Luke. Aún creía que el veneno de su padre iba dirigido a algún oficial subalterno, sin entender que el blanco siempre había sido yo. Había observado a Simon perfeccionar esa técnica durante 3 años. El ataque indirecto, la negación plausible, esa forma calculada de destruir a alguien sin perder su fachada de profesionalismo. Luke había crecido bajo esa sombra, entrenado para interpretar los cambios de humor de su padre, pero ciego ante los patrones cuando el objetivo era alguien que Simon consideraba indigno de su respeto. Escribí una respuesta breve en el siguiente semáforo. Gracias por el aviso. Te amo. Corta, simple, sin revelar nada sobre mi conocimiento de las verdaderas intenciones de Simon, ni sobre mis propios preparativos para lo que estaba por venir. Las puertas de la base aparecieron entre la neblina matutina. Los guardias revisaban las identificaciones con la rutina mecánica de quienes han hecho el mismo trabajo 1000 veces. Mi credencial de contratista civil llamó la atención por un segundo antes de que me dejaran pasar. Llevaba 2 años con ese permiso, asesorando en protocolos de evacuación médica, aunque Simon se había asegurado de que esa información no circulara entre su círculo de oficiales. En el estacionamiento para visitantes, aparqué entre 2 vehículos oficiales con placas del gobierno que gritaban importancia. Mientras recogía mis cosas, un movimiento captó mi atención. Sandra Torres, luchando con bolsas de supermercado junto a su SUV, 3 espacios más allá. La esposa del comandante Torres, una mujer que había perfeccionado el papel de esposa militar hasta convertirlo en un arte que ni siquiera Simon podía criticar. Brianne, llamó Sandra, con ese tono particular de simpatía que las esposas militares reservan para quienes están a punto de pasar un mal momento. Dejó las bolsas y se acercó, con el rostro cuidadosamente compuesto, aunque sus ojos delataban una advertencia. No esperaba verte aquí hoy. Simon me invitó a observar su sesión informativa. Respondí, manteniendo la voz neutra mientras leía el conocimiento en su expresión. Sandra miró alrededor antes de inclinarse hacia mí, bajando la voz a un susurro confidencial que aún así se escuchaba perfectamente en el aire frío de la mañana. Ha estado hablando de esto toda la semana en el club de oficiales. Marcus llegó anoche diciendo, tu suegro planea poner a la esposa de su hijo en su lugar. Esas fueron sus palabras exactas. Marcus se sintió incómodo, dijo que no estaba bien, pero ya sabes cómo es Simon cuando decide que algo debe hacerse. La confirmación de lo que sospechaba cayó sin sorpresa. Simon llevaba días anunciando sus intenciones, preparando el terreno para mi humillación, asegurándose de que hubiera suficientes testigos para su pequeña lección de poder. Lo único que no había considerado era que su objetivo se había preparado para ese momento más tiempo del que él había tardado en planearlo. Gracias por advertirme, le dije, sinceramente. Sabía que estaba arriesgando el desagrado de Simon al contarme eso, un pequeño acto de rebeldía dentro de la rígida jerarquía social de las familias militares. Ten cuidado, por favor, dijo Sandra, apretándome el brazo antes de volver a su coche. Ese hombre ha destruido carreras por cosas mucho menores de lo que él cree que tú le hiciste a su familia. Dentro del edificio administrativo, la temperatura bajó unos 20 grados. El aire acondicionado combatía la humedad de octubre en Virginia con agresiva eficiencia. El vestíbulo era un caos controlado, uniformes moviéndose con propósito, contratistas civiles esperando junto al mostrador de seguridad. Me acerqué al escritorio donde el oficial Williams revisaba una carpeta, concentrado con la seriedad de quien todavía cree que cada reglamento es sagrado. Consultora civil para la sesión del almirante Hawthorne, dije, entregando mi identificación. Williams miró mi credencial, luego su lista, después otra vez mi credencial. Frunció el ceño, repasó los nombres una segunda vez, y al final levantó la vista con una confusión que intentó disimular con profesionalismo. Señora, usted está en la lista, pero, titubeó, buscando las palabras adecuadas. Aquí dice consultora civil, pero también anota que es la nuera del almirante. ¿Necesita una acreditación de visitante o debería llamar a un escolta, ya que es familia? La acreditación de visitante está bien, respondí, observándolo mientras intentaba resolver ese pequeño enigma burocrático. Estoy aquí en calidad profesional. Su desconcierto aumentó.
pero Williams era demasiado disciplinado como para seguir preguntando. Imprimió mi credencial, con las palabras consultora civil en negrita, y me indicó la dirección, sala de conferencias B, tercer piso. Mientras me colocaba el gafete en el blazer, 2 tenientes junto al ascensor llamaron mi atención. Sus voces, aunque intentaban ser discretas, se filtraban claramente. Escuché que el almirante planea algo para la sesión, dijo uno, joven, con un uniforme que aún parecía demasiado nuevo para él. Algo sobre demostrar la diferencia entre el servicio real y los civiles que lo pretenden. Sea lo que sea, me alegra no ser yo el objetivo, respondió su compañero, presionando el botón del ascensor con más fuerza de la necesaria. Hawthorne ha estado insoportable toda la semana. Ayer se pasó 20 minutos explicando por qué los contratistas civiles debilitan la cultura militar. Cuando me vieron acercarme, guardaron silencio y asintieron cortésmente antes de entrar al ascensor. Esperé el siguiente, aprovechando esos segundos para centrarme, para sentir el peso de lo que se avecinaba y lo preparada que estaba para ello. El baño del tercer piso estaba vacío. Las luces fluorescentes golpeaban el azulejo blanco, y el espejo reflejaba más verdad que consuelo. Me quedé frente al lavabo, estudiando a la mujer en la que me había convertido bajo la presión constante de Simon. Mis hombros se curvaban hacia adelante, acostumbrados a hacerse pequeños en su presencia. Mi voz se había vuelto más baja, contenida, jamás desafiante, jamás afirmando autoridad. Incluso mi postura se había adaptado con el tiempo, cediendo de forma inconsciente a su autoridad en 1000 pequeños gestos acumulados durante 3 años. Capas de sumisión que, como sedimentos, habían enterrado a la oficial que alguna vez fui. Enderecé la espalda frente al espejo y levanté los hombros, recordando cómo se sentía portar el orgullo en lugar de la resignación. La puerta del baño se abrió detrás de mí. Entró la teniente Morrison, una de las 2 oficiales que había notado antes. Asintió cortésmente y se dirigió al lavabo contiguo, pero vi su doble mirada de reconocimiento, aunque no terminara de recordar de dónde conocía mi rostro. El pasillo hacia la sala de conferencias B se extendía largo y silencioso, flanqueado por fotografías de la historia naval, almirantes, batallas y barcos detenidos en glorioso blanco y negro. Mis pasos resonaban sobre el piso pulido, cada uno acercándome al escenario cuidadosamente preparado por Simon. La puerta estaba abierta, y de ella salía un murmullo de voces con ese tono característico de los lugares donde todos fingen estar relajados mientras calculan jerarquías invisibles. Me detuve en el umbral y observé la escena. Simon había montado su espectáculo con precisión quirúrgica. El salón, dispuesto en gradas, albergaba a 43 oficiales, todos impecables en sus uniformes blancos, un mar de autoridad institucional. Las conversaciones formaban un zumbido bajo de confianza masculina, una mezcla de jerga técnica y risas medidas. El sonido de hombres que se saben parte del círculo, comparando despliegues y ejercicios de entrenamiento. Ese zumbido se apagó por un instante al verme entrar. Un cambio sutil en la presión del aire mientras registraban la presencia de una civil entre ellos. Luego el murmullo volvió, más intenso, a medida que la comprensión se extendía por los rostros. Yo era la nuera problemática del almirante, la que no entendía la cultura militar. El comandante Torres estaba en la primera fila. Sus ojos se agrandaron apenas al verme, sin duda recordando la advertencia de su esposa en el estacionamiento. Me dio un leve asentimiento, casi imperceptible, un gesto que decía que sabía lo que estaba por suceder y que no estaba de acuerdo, aunque no arriesgaría su carrera para evitarlo. Detrás de él, grupos de tenientes y comandantes se habían colocado siguiendo un protocolo invisible que yo antes conocía de memoria, pero que ahora observaba como una extraña. Elegí un asiento en la quinta fila, lo bastante visible como para que mi humillación fuera pública, pero no tan destacado como para parecer desafiante. La silla, rígida y funcional, me recibió sin comodidad alguna. Me acomodé en silencio, mientras las conversaciones giraban a mi alrededor. Nadie me habló directamente, aunque varios lanzaron miradas curiosas, intentando descifrar por qué una civil, y en particular esta civil, había sido invitada a una sesión operativa. 2 filas delante, escuché al capitán Roberts relatarle a otro oficial una historia sobre un ejercicio de entrenamiento fallido,
algo relacionado con el mantenimiento de helicópteros y conflictos de programación. La ironía no pasó desapercibida. Estaban hablando precisamente del tipo de logística que yo había gestionado a la perfección durante 12 años. Pero para ellos, yo era simplemente la esposa de Luke, esa mujer que jugaba con helicópteros los fines de semana. A las 8:58, el ambiente comenzó a transformarse. Esa disciplina automática que hace que el personal militar perciba la llegada de la autoridad antes de verla. Los papeles se acomodaron, las tazas de café encontraron una superficie firme, los teléfonos desaparecieron. En segundos, el bullicio informal se convirtió en silencio profesional. Y justo a las 9, con precisión teatral, Simon entró. Ni un segundo antes, ni uno después. La puerta se abrió como si alguien la hubiera sincronizado con su paso. Avanzó con la seguridad de quien nunca ha dudado de su lugar en el mundo. Su uniforme era una obra maestra de control y arrogancia, cada cinta alineada con precisión matemática, cada pliegue tan afilado que podía cortar. Su sola presencia llenó la habitación, desplazando el aire, reclamando el espacio como propio. Sus ojos me encontraron de inmediato, cargados de satisfacción depredadora. Su mirada rápida confirmó lo que esperaba. Yo había caído en su trampa. Lo observé saborear el momento. Esa ligera curva en la comisura de sus labios podría parecer una sonrisa profesional para cualquiera, pero yo reconocía la anticipación tras ella. Caminó hacia el podio con pasos medidos, dejando que su autoridad se asentara sobre la sala como un peso. «Caballeros», comenzó, con esa voz entrenada para resonar y hacer que las espinas dorsales se enderezaran automáticamente. «Y damas», añadió, con un leve gesto hacia la teniente Morrison y su compañera, una inclusión tan forzada que solo servía para reafirmar su condescendencia. La presentación comenzó con diapositivas de operaciones aéreas tácticas, estadísticas de despliegue, evaluaciones de preparación operacional. La voz de Simon adoptó ese tono neutro, profesional, diseñado para transmitir información con precisión quirúrgica y cero emoción. Gráficos con tasas de disponibilidad de helicópteros, cronogramas de mantenimiento, porcentajes de éxito de misión. Números que reducían el valor humano del coraje a simples celdas en una hoja de cálculo. Me mantuve inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo, representando a la perfección el papel de la civil atenta que intenta comprender conceptos militares complejos. A mi alrededor, los oficiales tomaban notas con distintos niveles de entusiasmo. Algunos, los más jóvenes, escribían frenéticamente, ansiosos por impresionar. Los de mayor rango garabateaban ocasionalmente, sus mentes visiblemente ocupadas en otros asuntos. 30 minutos después, Simon hablaba sobre protocolos de extracción, acompañando sus palabras con gestos ensayados que ilustraban maniobras tácticas. Estaba a mitad de una explicación sobre consideraciones meteorológicas cuando se detuvo. Una pausa tan calculada que de inmediato atrajo toda la atención hacia él. Su sincronización era perfecta, diseñada para lograr el máximo impacto antes del golpe. Giró hacia la sala, su expresión transformándose en algo que podría pasar por paternal, si no se conociera su verdadera naturaleza. Su mirada recorrió la audiencia hasta posarse en mí, con la precisión de un sistema de puntería. Antes de continuar con esta parte de la discusión sobre aviación táctica, dijo, con una calidez fingida que me hizo estremecer, debería reconocer a nuestra invitada especial de hoy. 43 cabezas se giraron al unísono hacia mí. 43 pares de ojos siguiendo el gesto de Simon, que levantó una mano con pomposa elegancia, como un maestro de ceremonias presentando un número de circo. Mi nuera se ha unido a nosotros hoy como observadora civil, continuó, enfatizando las palabras mi nuera con un toque de desdén apenas disimulado. Ella también pilota helicópteros, ¿saben? Vuelos turísticos, recorridos al atardecer sobre Virginia Beach, creo. Quizás hoy aprenda algo sobre cómo funcionan las verdaderas operaciones militares. Las primeras risas fueron titubeantes, risas incómodas de algunos oficiales jóvenes que no sabían si debían encontrarlo gracioso o no. Pero la expresión de Simon les dio permiso. Su propia sonrisa se ensanchó justo antes de lanzar el siguiente golpe. Dime, Brianne, dijo,
con una dulzura tan exagerada que habría resultado insultante hasta para un niño, ya que tú también eres piloto. ¿Cuál es tu nombre en clave? ¿Los pilotos civiles tienen de esos? ¿Cómo te llaman, cariño? ¿Alitas de ángel? Pausó. Dejó que el silencio se tensara, que la expectación creciera. Y entonces, con el tono perfecto y una sonrisa calculada, remató. ¿O simplemente princesa? La sala estalló. Las risas contenidas se transformaron en carcajadas genuinas. Algunos oficiales golpearon la mesa, otros se dieron codazos, celebrando el chiste del almirante como si fuera parte del protocolo. Era ese tipo de risa que nace del alivio, la risa de quienes celebran que no les haya tocado a ellos. El blanco era otro, y podían disfrutar del espectáculo sin peligro alguno. Las carcajadas me envolvieron como un ruido blanco distante, irrelevante. El capitán Robert se limpiaba las lágrimas de tanto reír, y alguien en la última fila incluso silbó en aprobación ante la broma del almirante. Conté 3 latidos. 3. Los dejé reír, que disfrutaran el momento, que se hundieran por completo en su propia complicidad. Entonces me moví. Me puse de pie lentamente, dejando que mi cuerpo se desplegara por completo, vértebra por vértebra. Enderecé la espalda hasta recuperar la altura que había olvidado, los hombros rodaron hacia atrás, el mentón se elevó al ángulo que había mantenido en las zonas de combate. La transformación fue rápida, pero se sintió como quitarse un disfraz que llevaba años apretando. Las risas comenzaron a vacilar. Algunos notaron el cambio antes que otros, aunque la mayoría siguió riendo, inconsciente de que estaban a punto de presenciar una demolición profesional en tiempo real. Mis manos permanecieron firmes a los costados. Le sostuve la mirada a Simon sin desviarme un milímetro. Nada de sumisión, nada de cautela. Solo la mirada que había aprendido a usar en los informes previos a misiones donde sabíamos que volar era una locura, pero no hacerlo significaba dejar morir a alguien. Valkyrie. Dije. 2 sílabas, limpias, precisas, cayendo en la sala con la fuerza de un disparo quirúrgico. Cada letra cargaba el peso de 100 misiones, la autoridad de alguien que había ganado su nombre entre fuego y sangre, no entre conferencias y política. El efecto fue instantáneo. 43 rostros se congelaron al mismo tiempo. Las risas murieron a mitad de la garganta. El comandante Torres se atragantó con el café. El sonido seco de su tos resonó en el silencio repentino. Duró apenas 3 segundos, pero bastó para pronunciar una sola palabra que lo cambió todo. Valkyrie. Porque todos en esa sala conocían la leyenda de Valkyrie 77, la piloto que había volado en la operación Crimson Sun. Habían oído las historias en los cuartos de mando, susurradas durante despliegues, mencionadas en clubes de oficiales con respeto casi supersticioso. La piloto que había hecho lo imposible, que había desafiado la física y las probabilidades para traer de vuelta a los suyos. Ninguno había imaginado que esa leyenda fuera la nuera despreciada del almirante Hawthorne. La teniente Morrison se llevó una mano a la boca. La mandíbula del capitán Roberts cayó abierta. En la tercera fila, un joven alférez dejó caer su bolígrafo. El golpe contra el suelo sonó como un disparo en medio del silencio. La sonrisa de Simon vaciló, su expresión nítidamente alterada por primera vez desde que lo conocía. Agosto de 2018. Provincia de Helmand. Mi voz cortó el aire con precisión quirúrgica. No tuve que elevar el tono. La verdad no necesitaba volumen. Cada palabra caía con el peso exacto de una prueba presentada ante un jurado. 15 hombres extraídos bajo fuego intenso. Un RPG enemigo destruyó la mitad de nuestros sistemas hidráulicos. Mi copiloto, el teniente David Park, estaba inconsciente por metralla, sangrando a través del uniforme mientras yo mantenía el control del helicóptero con ambas manos, luchando por mantenernos en el aire. La zona de extracción estaba comprometida. Los talibanes habían rodeado la posición del equipo SEAL. Recibíamos fuego desde 3 direcciones. El silencio era total. Hasta la respiración había desaparecido. Simon aferraba los bordes del podio con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su rostro había perdido todo color. El reconocimiento comenzaba a aparecer en su mirada. Incluido el jefe maestro Nathan Hawthorne, dije.
El nombre cayó como un golpe físico. Simon se tambaleó, apoyándose contra el podio. A su alrededor, los oficiales intercambiaron miradas, conectando piezas que jamás habían relacionado. Nathan Hawthorne, el hermano del almirante, el SEAL condecorado que murió en acción 2 años después, pero no antes de haber sobrevivido a Crimson Sand, gracias a la piloto que ahora estaba frente a ellos. Tu hermano, almirante, continué, mi voz firme, profesional, aunque el recuerdo aún ardía en mis huesos. Sangraba por una herida femoral cuando lo cargamos a bordo. Perdió el conocimiento 2 veces durante el vuelo. Despertó lo justo para suplicarme que no lo dejara morir antes de poder sostener a su hija. Había nacido 3 semanas antes. Tenía su foto pegada dentro del casco. Desde el fondo, alguien murmuró, «Dios mío». Otro oficial sacó su teléfono, buscando entre los registros desclasificados de Crimson Sand, intentando confirmar lo inconcebible, que la mujer a la que su almirante había ridiculizado durante 3 años era la misma piloto convertida en leyenda. Volé con medio sistema hidráulico fuera de servicio y mi copiloto inconsciente. Continué, navegando por memoria muscular cuando los instrumentos fallaron. El helicóptero temblaba tanto que mi jefe de tripulación, el sargento Martínez, se dislocó el hombro tratando de ofrecer fuego de cobertura. Recibimos 17 impactos en el fuselaje. Los contaron después, sorprendidos de que el aparato siguiera volando. El rostro de Simon atravesó una gama completa de emociones: sorpresa, incredulidad, horror. Su elaborada farsa se desmoronaba, dejando al descubierto algo mucho peor que la crueldad, la humillación de haber despreciado a la persona que había salvado la vida de su hermano. Nathan vivió lo suficiente para conocer a su hija, dije, porque yo me negué a dejarlo morir bajo mi mando. 2 años después, antes de su última misión, me envió una carta. Quería que alguien conociera la verdad sobre esa noche, sobre las decisiones que casi matan a los 15 hombres antes de despegar siquiera. Los murmullos empezaron a recorrer la sala como fuego. Crimson Sand. Imposible. Era ella. Las voces eran bajas, urgentes, temerosas de romper el hechizo del momento. El comandante Torres ya se había recuperado de su tos y ahora me miraba con absoluta certeza. Él había estado allí. Él sabía. Saqué mi teléfono con calma calculada y abrí un documento guardado hacía 6 meses, cuando el nivel de clasificación finalmente había bajado. La pantalla mostraba claramente el encabezado: Operación Crimson Sand, informe posterior a la misión, desclasificado. El sello oficial, la fecha y los códigos de autorización eran visibles. El informe desclasificado tiene lecturas interesantes, almirante, dije, levantando el teléfono. No importaba que solo yo pudiera leerlo. Lo esencial era que todos vieran que era real, oficial, innegable. En particular, la sección sobre las decisiones de mando esa noche. 3 recomendaciones de abortar la misión del oficial meteorológico. 3. Anuladas personalmente por usted. Las piernas de Simon cedieron un poco. Ahora se aferraba al podio con ambas manos, no para imponer autoridad, sino para no caer. La sangre había abandonado su rostro. Bajo las luces fluorescentes parecía gris, casi translúcido. Usted priorizó el calendario de operaciones sobre las evaluaciones de seguridad del vuelo. Continué. El informe señala, y cito, la insistencia del mando en proceder con la extracción, pese a las advertencias climáticas, generó un riesgo innecesario para la tripulación aérea y el personal en tierra. Lo miré fijamente. En lenguaje militar, eso significa que casi mató a su propio hermano por arrogancia. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Solo el zumbido del aire acondicionado llenó el vacío, como si el edificio mismo contuviera el aliento. 43 oficiales permanecían inmóviles, testigos de algo que jamás esperaron presenciar cuando entraron a esa sesión rutinaria. Habían acudido para ver al almirante poner a su nuera en su lugar. En cambio, estaban viendo cómo se enfrentaba a la realidad de haber pasado 3 años menospreciando a la heroína que salvó la vida de su propio hermano. En la segunda fila, un capitán se levantó de golpe. La silla chirrió contra el suelo con un sonido metálico que cortó el silencio.
Su rostro estaba encendido, los ojos abiertos de par en par, oscilando entre la incredulidad y el reconocimiento. «Espera», dijo con la voz quebrada. «Si tú eres Valkyrie 77, entonces tú fuiste quien». Su mirada saltó de Simon a mí, dudando entre completar la frase o respetar el protocolo. Pero todos entendieron que la revelación sobre Nathan no había sido casual. 2 meses antes, había estado revisando archivos antiguos en mi oficina cuando María, mi socia, mi amiga, la exmédica militar que había perdido una pierna en Kandahar, apareció en la puerta con una expresión que nunca le había visto. Sus contactos en inteligencia militar habían encontrado algo mientras analizaban operaciones desclasificadas. Simon había ocultado la historia de supervivencia de su hermano a todos, incluso a Luke, porque admitir que Nathan vivió 2 años más significaba reconocer la heroicidad de otra persona. Y esa persona era una piloto mujer que había desobedecido sus órdenes directas de abortar la misión. María imprimió todo y me entregó la carpeta sin decir palabra, observando mi rostro mientras leía los informes que revelaban un patrón de engaño sistemático. Simon había enterrado la verdad tan profundamente que ni su propio hijo sabía que su tío había sobrevivido a Crimson Sand, ni conocía las cartas que Nathan escribió durante esos 2 años, ni el creciente distanciamiento entre los hermanos, motivado no por rivalidad militar, sino por conciencia. La teniente Morrison tenía ahora el teléfono en la mano, sostenido en un ángulo que dejaba claro que estaba grabando. Una de las 2 mujeres presentes en la sala comprendía que lo que ocurría iba mucho más allá de un drama familiar. Era sobre el borrado sistemático de las mujeres en la historia militar. Su compañera, la teniente Chin, estaba paralizada, con las manos apretadas sobre el regazo, como si se obligara físicamente a no intervenir. Metí la mano en el bolsillo interior de mi blazer y saqué una hoja doblada que llevaba conmigo desde hacía 6 meses. Los bordes estaban gastados por las veces que la había leído en silencio por las noches, cuando Luke dormía. Era la carta de Nathan. Sus palabras. Esperando el momento justo para ser reveladas. Almirante Hawthorne, dije, usando su título formal con intención, estableciendo la distancia profesional que él siempre había exigido. Su carta de recomendación a la mayor Bemichi elogiaba un coraje excepcional bajo condiciones imposibles. La llamaba un crédito para la aviación naval y recomendaba su cruz al mérito aéreo. Desplegué la carta lentamente. El sonido del papel resonó en la habitación vacía de voces. Varios oficiales se inclinaron hacia adelante, intentando ver lo que tenía entre las manos. El rostro de Simon había pasado del gris al blanco total, como si toda la sangre se hubiera retirado. Y sin embargo, continué, ha pasado 3 años ridiculizando a esa misma piloto durante las cenas familiares. El año pasado, en el baile de la Armada, me presentó al almirante Morrison con el nombre equivocado, Tyler. No por error. Por crueldad. Un gesto calculado para recordarme lo poco que importaba. Y en el club de oficiales le dijo al capitán Richards que había atrapado a su hijo en un matrimonio apresurado. Que Luke podría haber conseguido algo mejor, una esposa más adecuada para una familia militar. El comandante Torres se movió inquieto en su asiento. Su expresión se había endurecido. No era un secreto que Simon hablaba así de mí en público, lo había hecho durante años. Pero ahora, el contexto lo cambiaba todo. La mujer que había despreciado con tanta arrogancia era la misma a la que, en documentos oficiales, había llamado excepcional. 6 meses antes de morir, Nathan me visitó, dije, y mis palabras cayeron en la sala como piedras en un estanque en calma, provocando ondas de silencio. Encontró mi oficina por registros militares. Apareció un jueves, sin previo aviso. Dijo que necesitaba agradecerme en persona, pero no era solo por eso que vino. El sonido de la respiración de Simon se volvió audible. Eran jadeos cortos, tensos, como si el aire le pesara. Sus manos temblaban sobre el podio, y vi cómo miraba hacia la puerta, calculando si podría salir. Pero irse sería admitirlo todo. Y su orgullo no lo permitiría. Nathan no pudo perdonarte por haber puesto en riesgo 15 vidas solo para proteger tu récord perfecto de misiones exitosas. Dije, mi voz firme, sin rastro de temblor. Esas fueron sus palabras, almirante, no las mías.
Levanté la carta, la letra de Nathan visible incluso desde lejos. Trazos inclinados, firmes, inconfundibles para cualquiera que lo hubiera conocido. Dijo que la culpa te estaba devorando, que te hacía odiar a todos los que te recordaban esa noche, incluyéndolo a él, especialmente a él, porque era la prueba viviente de que tu juicio había sido erróneo. De que casi matas a tu propio hermano y a 14 hombres más, solo porque no pudiste admitir que las condiciones climáticas hacían la misión demasiado peligrosa. Nathan quería que alguien supiera la verdad antes de morir. Tenía un presentimiento, dijo. Lo llamó intuición de soldado después de demasiados años en zonas de combate. Y tenía razón. 6 semanas después, murió. El sonido del teléfono de la teniente Morrison al hacer zoom sobre la carta fue casi imperceptible, pero en aquel silencio, retumbó como una sirena. Otros oficiales sacaron sus móviles, no para grabar, sino para buscar. Buscaban Crimson Sun, los informes meteorológicos de esa noche, cualquier rastro que confirmara o desmintiera lo que estaban escuchando. ¿Quiere que lea sus palabras exactas, almirante? Pregunté, sin esperar respuesta. Nathan merecía ser escuchado. Leí en voz alta, mi tono sereno pese a la emoción contenida. Si algo me pasa, alguien debe saber el patrón de Simon. Crimson Sun no fue un caso aislado. Operación Redstone, 2016. 7 muertos porque ignoró las advertencias sobre el terreno. Operación Nightfall, 2017. 3 bajas por insistir en avanzar pese a fallos en el equipo. Oculta los informes, usa sus conexiones para mantener las investigaciones superficiales. Y buena gente sigue muriendo por su reputación. La sala estalló, pero no en risas esta vez. Hubo exclamaciones ahogadas, susurros frenéticos, sillas chirriando mientras los oficiales se giraban unos hacia otros con incredulidad y creciente indignación. Alguien en la última fila soltó una maldición audible. Otro se levantó, luego volvió a sentarse, sin saber qué dictaba el protocolo ante semejante revelación. El capitán Roberts tenía su teléfono en la mano, escribiendo con rapidez. Al pasar junto a él, alcancé a leer en la pantalla, Operación Redstone. Encontró el informe público, el que hablaba de bajas, pero no de las causas. Los verdaderos informes, los que Nathan había mencionado, seguían clasificados. Pero su existencia quedaba confirmada por un simple hecho. Los reportes oficiales habían sido editados. «Basta», dijo Simon, pero su voz apenas fue un susurro, carente de toda autoridad. Carraspeó, intentó recuperar el control. «Esa información está clasificada». «No puedes». «Ya no lo está», lo interrumpí, levantando de nuevo mi teléfono. Crimson Sun fue desclasificada hace 6 meses. La carta de Nathan nunca fue información clasificada, es correspondencia personal. Y en cuanto a esas otras operaciones que ocultó, la oficina del inspector general ha mostrado mucho interés en los patrones de fallos de mando. Especialmente cuando esos patrones están documentados por un SEAL fallecido que no tenía motivos para mentir. El peso de lo revelado pareció caer sobre todos. Ya no se trataba de un conflicto familiar o de rencores personales. Era una exposición directa de fallos sistémicos de liderazgo que habían costado vidas. Encubrimientos que golpeaban el corazón mismo de la integridad militar. Cada oficial en esa sala comprendía que estaban presenciando algo con repercusiones que irían mucho más allá de ese salón de conferencias. Más allá de la carrera de Simon, más allá de la disputa entre un almirante arrogante y la nuera a la que jamás había tratado de conocer. El silencio se alargó, pesado, sofocante, hasta que el comandante Torres empujó su silla hacia atrás. Las patas metálicas rasparon el suelo con un sonido áspero que hizo que todos se giraran hacia él. Su rostro estaba pálido bajo el bronceado, y sus manos temblaban ligeramente cuando se puso de pie. Era un hombre grande, de casi 2 metros, con la complexión de quien había jugado fútbol americano antes de unirse a la Marina. Pero en ese momento, se veía más pequeño, como si cargara algo que había guardado demasiado tiempo. «Necesito decir algo», comenzó, con una voz que temblaba de una forma que jamás había escuchado en un oficial de su rango. Me miró a mí, luego a Simon, y otra vez a mí, como decidiendo por dónde empezar. Yo estuve allí.
Crimson Sun. Hizo una pausa, respiró hondo. Yo fui uno de los 15. Su confesión cayó como un peso físico. Varios oficiales se giraron en sus asientos. El capitán Roberts dejó caer su teléfono, que golpeó la mesa con un chasquido seco. Nadie se movió para recogerlo. Torres jamás había mencionado eso en los 3 años que llevaba sirviendo bajo el mando de Simon. 3 años de reuniones, de informes, de charlas sobre Crimson Sun contada como una leyenda, pero nunca como una experiencia personal. La mayor Michie, Valkyrie, me salvó la vida esa noche. Continuó, y su voz ganó fuerza con cada palabra, como si al hablar se liberara de algo que lo había perseguido. No solo técnicamente, no solo como parte de la extracción. Me salvó la vida, literalmente. La sala entera contuvo el aliento. Me alcanzó metralla durante el tiroteo antes de la evacuación. Siguió. Tenía fragmentos en el pecho, no podía respirar. El médico dijo que si no me evacuaban de inmediato, no sobreviviría. Pero el almirante Hawthorne, su voz se quebró un instante. El almirante Hawthorne dijo que debíamos mantener posición hasta que mejorara el clima. Que la misión no justificaba el riesgo para los helicópteros. Simon abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Su ayudante, el teniente Williams, permanecía rígido en su asiento, el rostro joven alternando entre incredulidad y comprensión. Ella vino de todos modos, dijo Torres, mirando directamente hacia mí. Voló en condiciones que habrían destrozado cualquier aeronave. Yo la vi luchar con los mandos mientras las balas atravesaban el fuselaje. Pensé, esta mujer va a morir tratando de salvarnos. Mi sangre cubría el suelo, su copiloto estaba inconsciente y ella, simplemente siguió volando. Siguió peleando, como si nuestras vidas valieran más que la suya. Giró hacia los demás, su voz resonando con una autoridad que venía del testimonio, no del rango. Y cuando regresamos, cuando el informe posterior criticó las decisiones de mando de esa noche, el almirante Hawthorne lo enterró. Se adjudicó el mérito del éxito en sus evaluaciones de desempeño, usó nuestra supervivencia para justificar su ascenso. Pero el mérito fue de ella, no de él. Vivimos porque ella desobedeció sus órdenes de abortar. No por su genialidad táctica. El silencio se rompió de nuevo cuando el capitán Robert se puso de pie, el rostro endurecido. Operación Redstone, 2016, dijo en voz baja, pero sus palabras sonaron claras como campanas. Perdí a 2 hombres porque el almirante insistió en continuar a pesar de las fallas en el equipo. Dijo que un retraso afectaría el ritmo operacional. La investigación culpó a un fallo mecánico, pero todos sabíamos que los problemas estaban documentados, y fueron ignorados. Otro oficial, el teniente comandante Phillips, se levantó lentamente desde la tercera fila. Operación Nightfall, 2017, agregó. Anuló 3 veces las alertas por clima en una sola semana. Dijo que éramos demasiado cautelosos, que los verdaderos soldados no dejaban que un poco de lluvia los detuviera. Perdimos un helicóptero y 3 vidas en esa última misión. El informe oficial lo llamó error de piloto. Las voces se multiplicaron. Uno tras otro, los oficiales comenzaron a levantarse, compartiendo historias enterradas durante años. Era como si una represa hubiera cedido. La verdad, reprimida tanto tiempo, fluía por la sala con una fuerza imparable. Cada testimonio dibujaba el mismo retrato, un comandante que priorizaba las estadísticas sobre la seguridad, la reputación sobre la responsabilidad, cuyas medallas eran, en realidad, testimonios del sacrificio de otros. Sentí una vibración en mi pierna. Miré el teléfono, un mensaje de María. Ya está hecho. Todos los periodistas militares, de aquí a Washington, tienen los archivos. CNN acaba de llamar pidiendo comentarios. Tienes unos 30 minutos antes de que esto sea público. No se lo había pedido. Nunca habíamos hablado de hacerlo. Pero ella llevaba 3 años viendo cómo el desprecio de Simon me consumía, cómo me encogía para proteger la carrera de Luke. Y había decidido, por cuenta propia, que esta verdad debía salir del salón y alcanzar al mundo. La teniente Morrison había bajado el teléfono, pero seguía grabando.
Su rostro reflejaba determinación, la expresión de quien sabe que está presenciando historia. A su lado, la teniente Chin lloraba en silencio, aunque no supe si era por rabia o por alivio. Ambas entendían lo que esto significaba para cada mujer en servicio, para todas aquellas cuyos logros habían sido borrados o atribuidos a otro. Entonces, la atención de la sala giró hacia el frente, donde el teniente Williams, el asistente de Simon, se había puesto de pie. Tenía 24 años. Parecía salido de un cartel de reclutamiento. Pulcro, firme, con esa fe joven en que el sistema funciona si sigues las reglas. Su voz se quebró al hablar. La semana pasada, el almirante Hawthorne me ordenó destruir documentos relacionados con Crimson Sun. El aire se detuvo. Su confesión salió de golpe, como si la hubiera estado conteniendo por pura fuerza de voluntad. Me enteré de la desclasificación por canales secundarios. Había comunicaciones originales, informes meteorológicos, recomendaciones de abortar la misión grabadas, pruebas que nunca llegaron ni siquiera a los archivos clasificados. Me dijo que los destruyera, que era una limpieza rutinaria de material antiguo. El rostro de Simon se contrajo, movía la boca sin emitir sonido. Williams continuó, su voz firme ahora, como si cada palabra lo liberara. No pude hacerlo. Mi padre fue piloto de helicópteros en Vietnam. Me enseñó que la integridad vale más que la carrera, que la verdad importa más que el rango. Así que, en lugar de destruir los documentos, hice copias y las entregué a la oficina del inspector general ayer por la mañana. Confirmaron la recepción a las 8 de hoy, dijo el teniente Williams, su voz temblando apenas. 1 hora antes de que comenzara este informe. El sonido que hizo Simon no fue una palabra, sino un gemido ahogado, el ruido inconfundible de alguien que comprende, al fin, que su carrera, su reputación y toda su identidad cuidadosamente construida se están derrumbando en tiempo real. Soltó el podio y dio un paso hacia atrás, tambaleándose, hasta apoyarse contra la pantalla de proyección detrás de él. Tienen que entender algo, continuó Williams, dirigiéndose a los demás oficiales. Esto no se trata solo de una misión o de una persona. Hay un patrón, documentado durante años de operaciones. Buena gente murió por culpa del ego. Héroes fueron borrados porque no encajaban en la historia oficial. La mayor Michi. Valkyrie, dijo, mirando hacia mí. Ella representa a todos aquellos cuyo sacrificio fue reescrito para hacer que otro pareciera más grande. La sala estalló. No en caos desordenado, sino en una mezcla de indignación y liberación. Los oficiales se pusieron de pie, las voces alzándose no en burla, sino en ira, en validación, en esa furia justa que brota cuando la verdad por fin encuentra luz después de años de silencio. Alguien, en el fondo, comenzó a aplaudir. Luego otro. Y otro. El sonido creció hasta llenar la habitación, pero no era un aplauso festivo, sino desafiante, una declaración colectiva de que lo que acababan de presenciar era necesario, y que había llegado demasiado tarde. Yo permanecí inmóvil en la quinta fila, sintiendo como el peso de 3 años de humillaciones finalmente se disolvía de mis hombros. Ya no se trataba de venganza. Ni siquiera de redención personal. Era algo mayor. Un ajuste de cuentas por todos aquellos cuyas verdades fueron enterradas bajo la ambición de otro. El aplauso hacia William se desvaneció poco a poco, dejando un aire cargado, como el momento justo antes de un rayo. Simon seguía de pie junto a la pantalla, su cuerpo pareciendo encogerse con cada segundo que pasaba. En el podio, su teléfono vibraba sin parar, la pantalla iluminada con llamadas entrantes, nombres de almirantes, funcionarios del Pentágono, números de Washington que hicieron que más de un oficial se mirara con preocupación. El silencio, después de la confesión de Williams, se volvió insoportable. Entonces Simon habló. «Es verdad», susurró. Las palabras salieron rotas, como si cada una le costara respirar. Por primera vez desde que había revelado mi identidad, me miró directamente. Y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto en él. Derrota absoluta. «Salvaste a Nathan», dijo con la voz quebrada. «Salvaste a mi hermano. Y yo pasé 3 años intentando borrarte de mi vida, porque tu sola existencia me recordaba que casi lo mató». Se separó de la pantalla,
intentando mantenerse erguido sin apoyo, aunque sus piernas temblaban visiblemente. La presencia dominante que había llenado cada sala durante 3 décadas había desaparecido, dejando solo a un hombre frente a las ruinas de su propio ego. Amenacé la carrera de Luke, continuó, cada frase cayendo como una piedra en el agua. Le dije que las esposas problemáticas podían destruir a los oficiales prometedores. Le dejé claro que si tú no te comportabas como la esposa dócil, si recordabas a los demás que alguna vez fuiste una oficial condecorada, habría consecuencias para él. Te quise callada, pequeña, porque cada vez que entrabas a una habitación con la espalda recta, cada vez que mencionabas volar, eras la prueba viviente de mi cobardía. La teniente Morrison se movió ligeramente en su asiento, su teléfono aún grabando. Y entonces empezó a aplaudir. No era un aplauso jubiloso. Era lento. Deliberado. Cada golpe de palma resonaba en la sala como el martillo de un juez. El comandante Torres se unió. Después el capitán Roberts, luego Phillips. Uno a uno, los 43 oficiales se levantaron. El aplauso creció hasta convertirse en algo difícil de definir. No celebración, no condena. Reconocimiento. Un homenaje a la verdad finalmente pronunciada. Una ovación para la oficial borrada de la historia, que ahora reclamaba su lugar legítimo. 43 oficiales de pie, aplaudiendo, mientras Simon permanecía inmóvil junto al podio, observando cómo 3 décadas de autoridad cuidadosamente construida se desmoronaban ante sus ojos. Su teléfono seguía vibrando con insistencia, la pantalla parpadeando con mensajes, llamadas perdidas, correos marcados como urgentes. El mundo exterior ya estaba alcanzando lo que acababa de ocurrir en esa sala. Y Simon comprendía que su verdadero juicio apenas comenzaba. Permanecí sentada unos segundos más, dejando que el momento se impregnara en mis huesos. Luego me puse de pie. No para aceptar el aplauso, sino para pronunciar la última verdad, la que completaría el retrato del error más profundo de Simon, su absoluta ignorancia sobre quién era realmente yo. Hay algo más que debería saber, almirante, dije. La sala se calló al instante. El aplauso cesó como si alguien hubiera cortado el sonido. Todos esperaban. Esa compañía de evacuación médica que usted lleva 3 años ridiculizando como vuelos turísticos. Continué, sacando mi teléfono y abriendo un documento, la misma de la que se ríe en el club de oficiales, diciendo que paso mis días trasladando enfermos entre hospitales. En la pantalla brillaba un encabezado con sellos del Departamento de Defensa y marcas de clasificación que hicieron que varios oficiales se inclinaran hacia adelante instintivamente. Lifeline Aviación tiene 3 contratos clasificados con el Departamento de Defensa, dije. Llevamos 3 años realizando extracciones médicas en zonas donde oficialmente no hay presencia estadounidense. Lugares donde soldados resultan heridos en operaciones que nunca ocurrieron, y necesitan ser rescatados por pilotos que no existen en ningún registro oficial. Un murmullo de asombro recorrió la sala. El comandante Torres se dejó caer de nuevo en su asiento, incapaz de sostenerse en pie. Ellos sabían exactamente lo que eso significaba. Apoyo a operaciones encubiertas, misiones que se llevaban a cabo en las sombras para salvar vidas que jamás serían reconocidas públicamente. La ama de casa suburbana en la que quiso convertirme, dije con calma, la mujer callada que empacaba almuerzos y asistía a reuniones escolares, era una tapadera. Cada vez que me menospreció en una cena familiar, cada vez que me presentó con el nombre equivocado o fingió no recordar a qué me dedicaba, yo regresaba de misiones que usted mismo no tenía autorización para conocer. Di un paso hacia adelante. En los últimos 3 años, he salvado más vidas de las que usted tiene medallas en ese pecho. Y todo mientras fingía ser pequeña, porque así lo exigía la carrera de su hijo. El teléfono de Simon sonó nuevamente, con un tono que hizo que todos en la sala se irguieran. Era el jefe de operaciones navales, el oficial de más alto rango en toda la marina. Simon no se movió para contestar. Sus manos colgaban a los lados, temblando bajo el peso de sus actos. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Algo que sería comentado en círculos militares durante años. Simon alzó las manos hacia su pecho y empezó a quitarse sus medallas. Una a una, con dedos temblorosos,
Desprendió las condecoraciones que habían definido su identidad durante 3 décadas. La estrella de bronce, el corazón púrpura, la legión al mérito. Cada una cayó con un pequeño clic metálico que resonó como un eco atronador en el silencio. Colocó las medallas sobre el podio, una junto a otra, con la misma precisión que había exigido toda su vida. Era su último gesto de disciplina militar, incluso en medio de un colapso personal absoluto. Cuando retiró la última cinta, su uniforme quedó desnudo, vulnerable, como una armadura despojada de sus placas. Simon levantó la mirada y me observó directamente. Por primera vez desde que había pronunciado la palabra Valkyrie, su voz salió firme, sin temblar. Tú eres la oficial que yo fingí ser. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una inversión total de todo lo que él había creído sobre jerarquía, mérito y servicio. Sin añadir nada más, sin esperar respuestas ni miradas, Simon se dio la vuelta y salió caminando de su propio salón de informes. Sus pasos resonaron por el pasillo, cada eco más débil que el anterior, hasta que el silencio lo engulló por completo, dejando atrás a 43 testigos del derrumbe de todo lo que creían sobre el poder, el respeto y el valor real. Las medallas permanecieron sobre el podio, reflejando la luz blanca de los fluorescentes, símbolos físicos de una carrera construida sobre los sacrificios de otros. El primero en moverse fue el teniente Williams. Se acercó lentamente, recogiendo las condecoraciones con cuidado, no como trofeos, sino como pruebas, evidencias de lo que pronto sería una investigación exhaustiva. Durante varios minutos, nadie habló. El zumbido constante de las luces parecía un requiem para todo lo que acababa de suceder. Poco a poco, los oficiales comenzaron a salir. Algunos me estrecharon la mano, otros solo asintieron, con rostros que oscilaban entre la conmoción y una especie de reverencia contenida. La última en acercarse fue la teniente Morrison. Dejó discretamente una pequeña tarjeta en mi palma, su número escrito a mano. Para cuando esté lista para contar la historia completa, susurró. La real, no la versión limpia que van a intentar escribir. Permanecí sola en la sala durante 10 minutos más. Sentía como el peso de 3 años se disolvía de mis hombros, y al mismo tiempo, entendía que mi vida estaba a punto de cambiar por completo. Mi teléfono mostraba 47 llamadas perdidas y casi 200 notificaciones. No respondía a ninguna. Necesitaba ese instante de silencio antes de enfrentar lo que vendría. 1 hora después, la puerta del salón se abrió con fuerza. Era Luke, con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de furia, orgullo y alivio profundo. Había recibido 17 llamadas en menos de 1 hora. Cada una añadía una nueva capa a la historia. Cada narrador más incrédulo que el anterior. Pero no me gritó. No exigió explicaciones. No me pidió razones por las que nunca le hablé de Crimson Sun ni de Nathan. Solo cruzó la sala en 3 pasos y me abrazó con fuerza. Siempre supe quién eras, susurró contra mi cabello, su corazón latiendo acelerado. No los detalles, no las misiones, pero sabía quién era Valkyrie. No la versión reducida que mi padre intentó imponer. Te he visto hacerte pequeña durante 3 años, y me ha estado matando. Se apartó lo justo para mirarme a los ojos. Tenía lágrimas, algo que solo había visto 2 veces en todos nuestros años juntos. He estado documentándolo todo, continuó, con la voz quebrada. Cada amenaza sobre mi carrera, cada vez que me exigió que te controlara, cada comentario despreciativo. Tengo grabaciones, correos, un expediente de casi 8 centímetros de grosor. Estaba preparado para abandonar la Marina si eso era lo que se necesitaba. Hace 6 meses redacté mi carta de renuncia. Está en el cajón de mi escritorio. Me quedé en silencio, incapaz de hablar. Luke, que había crecido bajo la sombra de la gloria militar, que había forjado su identidad sobre el servicio y la tradición, estaba dispuesto a renunciar a todo antes que seguir viendo a su padre destruirme. Ese sacrificio silencioso, sin medallas ni discursos, decía más sobre su carácter que cualquier rango o condecoración. 6 meses después, me encontré en una sala revestida de madera de roble en el Pentágono, sentada frente a una junta de revisión militar que debía decidir el destino de Simon Hawthorne. Enfrentaba un posible consejo de guerra por falsificación de informes,
negligencia al mando y conducta impropia de un oficial. Las pruebas reunidas por Williams, junto con los testimonios de aquella reunión, dibujaban un cuadro devastador: años de encubrimientos, ego desmedido y decisiones que habían costado vidas. Cuando me llamaron a declarar, hice algo que nadie esperaba, ni siquiera el propio Simon. Pedí clemencia. Destruir al almirante Hawthorne sería desperdiciar la lección que puede dejar, dije, mirando a cada miembro del tribunal. Él encarna algo sistémico en nuestra cultura militar: la confusión entre autoridad e infalibilidad, la creencia de que el rango determina el valor. No lo conviertan en mártir, continué. Háganlo un ejemplo. Permítanle retirarse con un mínimo de dignidad, pero exíjanle enseñar ética en la Academia Naval, usando sus propios errores como material de estudio. Que se ponga frente a jóvenes oficiales y les explique cómo la arrogancia mata, cómo ignorar la experiencia, especialmente la de una mujer, debilita a toda la fuerza. Eso servirá mejor a la justicia que cualquier castigo. El tribunal deliberó durante 3 días antes de aceptar mi propuesta. Simon se retiraría en silencio, con su expediente anotado pero no destruido, y pasaría los siguientes 2 años enseñando ética militar, convirtiendo sus fallos en lecciones vivas sobre el peligro del liderazgo tóxico. Mis hijas se enteraron de toda la historia un jueves lluvioso, 6 meses después. Sara entró corriendo a la cocina con el portátil en las manos, el rostro iluminado por una mezcla de asombro y orgullo. «Mamá, ¿esto eres tú?», preguntó, girando la pantalla. En la noticia aparecía mi foto, vestida con mi traje de vuelo, junto a un helicóptero que había pilotado en condiciones imposibles. El titular hablaba de la verdad de Valkyrie y de cómo había cambiado la conversación sobre el liderazgo militar. Emma, siempre más directa, se asomó detrás de su hermana. Sus ojos estaban muy abiertos. «¿Por qué no nos lo dijiste?», preguntó. «¿Por qué lo escondiste tanto tiempo?». Saqué 2 sillas y las invité a sentarse. La mesa de la cocina, testigo de tantos momentos ordinarios, se preparaba para recibir una verdad extraordinaria. A veces, la mayor fortaleza está en saber cuándo mostrar tu poder, no en hacerlo constantemente, les dije. Durante 3 años elegí proteger la paz de nuestra familia antes que mi reconocimiento personal. Eso no fue debilidad. Fue estrategia. Pero llega un punto en que esconder tu luz para no incomodar a otros se convierte en una falta, incluso hacia aquellos que intentas proteger. Sara tomó mi mano con una expresión seria, mucho más adulta que su edad. «Abuelo lo sabe ahora, ¿verdad?», preguntó. «Por eso ha cambiado tanto últimamente». Tenía razón. Simon había cambiado. Ahora, cuando nos presentaban en actos militares, él decía con voz firme y sin vacilar: «Les presento a la comandante Mitchell, la mujer que salvó a mi hermano y a mi alma». Su voz tenía algo nuevo, respeto verdadero, por primera vez desde que lo conocía. Nuestra relación jamás sería cálida, el daño era demasiado profundo para eso. Pero al menos se había vuelto honesta. Cada mes, Simon enviaba una carta escrita a mano. En cada una reconocía momentos concretos en los que me había menospreciado, una lista meticulosa de ofensas pasadas, anotadas con la misma precisión con la que antes organizaba operaciones militares. Era su forma de penitencia. Una que, sabía, continuaría hasta haber contabilizado cada comentario condescendiente, cada nombre mal recordado, cada instante en que me hizo pequeña para sentirse más grande. Había vuelto a volar con mi nombre real, dirigiendo misiones que de verdad importaban, sin esconderme tras la fachada de los vuelos turísticos ni las expectativas reducidas. Lifeline Aviación había crecido. Nuevos contratos. Nuevos pilotos. Muchos de ellos mujeres que habían escuchado lo ocurrido en aquella sala de conferencias y querían volar para alguien que comprendiera lo que significa ser subestimada. El respeto que había sentido aquel día no me lo había otorgado Simon. Ni ningún otro oficial. Siempre había sido mío. Solo tuve que esperar el momento justo, las condiciones perfectas, para revelar lo que siempre había sido verdad. A veces, la venganza no consiste en destruir a alguien. A veces, se trata de obligarlo a ver con claridad, a reconocer lo que negó durante años, y a vivir con ese conocimiento para siempre.
Si esta historia de identidad oculta y redención definitiva te dejó sin aliento, haz clic en me gusta ahora mismo. Mi momento favorito fue cuando el comandante Torres se levantó y reveló que era uno de los 15 hombres que salvé durante Crimson Sun. ¿Cuál fue el momento más poderoso para ti? Compártelo en los comentarios. Y no te pierdas más historias emocionantes sobre verdades reveladas y respeto recuperado.